Hola amigos, bienvenidos. Esto es Retro Gamer Pro. Hola, sean bienvenidos una vez más a esto que es Retro Gamer Pro. Mi nombre es Rave y el día de hoy vamos a ver este juego que se llama Robotron, que en español es prácticamente lo mismo. Es un jueguito más de esos que obviamente no conocía. Y así, la gran mayoría son de esos juegos que no conocía. Muchos que obviamente no son ni siquiera de mi generación, son obviamente más anteriores. Algunos simplemente pues nunca los llegué a ver, ya que no siempre se está, ya que pues uno no se la vivía metido ahí en las chispas, como comúnmente se llamaban esos lugares. Pero bueno, al final para eso estamos aquí, para checar de qué se trata este nuevo juego de arcade. Y pues vamos a ver hasta qué año nos tenemos que regresar y verlo. $1982. Bien, ya estamos aquí con este juego. Vamos a ver cuántos se le pueden agregar. No se alcanza a ver ahí, pero yo creo que ya con los que se hayan ingresado es más que suficiente. Vamos a iniciar este juego entonces. A ver quién soy yo. No, soy ese compadre. ¿Pero qué pasa? No dispara. Ok, ya. Ya vi finalmente cómo... cómo es que se maneja esta cosa, ya que bueno, no todos, no todo, a pesar de que es de arcade, no se maneja como los demás juegos. Así que vamos a iniciar una vez más. Y como se puede ver, el compadre no dispara mucho, nada más una balita y así como que trance. ¡Qué asco! ¿Qué onda? ¿Por qué no dispara más? No entiendo qué. No entiendo por qué no. Ah, ya vi. Qué barbaridad. No, pues así ya cambia la cosa. Ahora sí, vénganse todos individuos asquerosos. Vamos a probarle, vamos a hacer un último intento. ¡Qué barbaridad con estos juegos! Definitivamente es algo muy insolente y como se puede ver, no se puede continuar. eh, ah, lo que se veía ese robot, ese como gigantón, pues no se puede. El gigantón ese no moría. Oh, ese compadre ya me ataca, qué barbaridad. O ya lanza ataques más bien. ¡Qué barbaridad!
pues esto cada vez se pone más asquerosamente insolentes. Creo que ya mi última vida. Que obviamente uno de los objetivos principales es el salvar a la humanidad. Oh, yo solito me entregué ahí con esa porquería. ¡Qué barbaridad! Pues yo creo que ya con eso fue más que suficiente. ¡Qué barbaridad! Bien, y entonces, ¿cuál es la historia detrás de este juego? Pues la historia es como muchas que hemos visto, que son de los juegos que dictan una historia que es básicamente una copia de carbón de esta tan famosísima película de Terminator. Es el año de 2089 y la humanidad ya alcanzó un avance tecnológico tan amplio que obviamente ya ha creado lo que son unos robots. Estos los fabricaron, como en muchas historias, para beneficio de la humanidad, y resulta que los mismos robots que fueron creados, ellos determinan que la humanidad es un estorbo, que es un asco, que es una vil porquería, así que por lo tanto deben de ser eliminados. La misión obviamente del jugador es acabar con todos esta gran diversidad de robots, ya que hay algunos tienen diferentes características y tienen también diferentes funciones. Ahora, a diferencia de la película de Terminator, aquí no es un simple humano, supuestamente es un superhumano el que puede contrarrestar lo que es este gran ataque de robots, y la misión al final de cuentas es salvar a la última familia que queda en el planeta. Así que entonces mi opinión sobre este juego es de esos que ves, checas, lo juegas para ver qué tal está, pero al final lo dejas ahí en el baúl de los recuerdos, ya que no se puede continuar. Como se pudo ver ahí en la sección de cómo se juega, es un verdadero mundo de robots que están tras de tu cadáver, así que no puedo imaginar cuántos niveles tiene. No me inspiró a checarlo en lo que es con el modo Pro. Nada más así lo voy a dejar así para checarlo, verlo y nada más. No, gracias. Y así es entonces como llegamos hasta el final de un episodio más de Retro Gamer Pro. Espero que este haya sido de su agrado. Siendo así, no olviden de dejarnos un retro like, de suscribirse a nuestro canal si es que este tipo de cosas son lo suyo, así también como el compartir, el presionar ese botón de la campana para recibir el aviso del próximo episodio. Nos vemos en un episodio más de Retro Gamer Pro, y finalmente, como siempre, el invitarlos a que chequen los episodios anteriores. Nos vemos en un episodio más de Retro Gamer Pro, y recuerden, Amigos, esto fue Retro Gamer Pro.